Abran sus silbarios, por favor, y sus Biblias a Romanos 10. Vamos a continuar con el gran principio. Nosotros no somos canales, mediums. Nosotros no somos poseídos por ningún espíritu malo, por ningún espíritu, ninguna inteligencia fuera de la nuestra. Nosotros operamos el gran principio. Dios nos enseña su creación en nosotros, que es ahora nuestro espíritu. Y este espíritu que está en mí entonces me enseña a mi mente. Luego, ¿qué pasa? Bueno, nada si yo no actúo. Llega y puesto que yo tengo libertad, yo tengo control, si yo tomo la decisión de no actuar, ¿qué pasa? Nada más. La cosa termina, se acaba. Pero una vez que está en mi mente esta idea que ha venido de Dios, que Él ha puesto ahí, que yo he aceptado y estoy creyendo, si yo quiero actuar de acuerdo con lo que Dios me está mostrando, entonces es manifestado en el mundo de los sentidos cuando yo actúo. Ese es el gran principio. Y este espíritu es a través de todo mi interior. Es un hombre interior. Esta creación nueva en nosotros es Cristo. Es Cristo, el Espíritu de Cristo en nosotros. Así que tenemos ahora la nueva creación en nosotros. Y esta nueva creación puede enseñar a nuestra mente. Y lo hace cuando nosotros creemos para recibir la revelación. Cualquier parte de nuestro cuerpo físico que puede recibir información, por la cual puede ser transmitida información, puede mandar mensajes a nuestro sistema nervioso. Si yo tengo un dolor en mi pie, el dedo gordo de mi pie derecho, entonces los nervios allí me lo señalan, ¿no es cierto? Y yo acabo sabiéndolo en mi mente, porque hay una conexión entre el dedo gordo, mi pie derecho, y mi cerebro. Así que yo acabo sabiéndolo. Es algo muy parecido con el hombre interior. Si este hombre interior que nosotros tenemos, este gran espíritu, gran realidad espiritual que Dios ha creado en nosotros, que yo tengo ahora como creyente, puede enseñarle a mi mente. Y incluso yo puedo recibir entonces revelación en cuanto al pie de otra persona. Al pie de otra persona. Tú vienes para que yo te ministre, por ejemplo. Tú tienes un gran problema en tu pie. Tú estabas jugando fútbol o algo así y te hiciste daño. Y hay una fractura de un huesito en el pie. Tú vienes para que yo te ministre. Bueno, Dios me revela el problema. ¿Y cómo lo hace? A través del hombre interior. El gran principio es que esta creación en mí, Dios le enseña a esta creación en mí que tú tienes un problema con tu pie. Y una cosa que puede hacer es a través de una revelación a este hombre interior, es que el hombre interior mío, Cristo en mí, que es todo Cristo, todo está ahí, puede que sienta mi hombre interior un dolor en el pie. Entonces yo sé que Asdrúbal, por ejemplo, tiene un dolor en su pie. Y lo que es más, la revelación es tan exacta que yo sé exactamente cómo ministrarle. ¿Por qué? Porque mi hombre interior ha recibido la información. Y el hombre interior ha comunicado la información a mi mente. Y yo siento un dolor en mi propio pie. No porque yo tengo algún problema con mi pie, sino porque Asdrúbal tiene un problema con su pie. Así que Dios me lo revela y yo puedo ministrarle a Asdrúbal. Es que Dios no quebranta ninguna de sus leyes. Él no sobrepasa ninguna de sus leyes. Y Él, entonces, trabajando a través de los principios de la palabra, de la naturaleza, nos enseña
lo que nosotros necesitamos saber, a través del hombre interior. Ahora bien, ¿cómo se recibe este hombre interior? Creyendo y haciendo Romanos 10:9, que nosotros vamos a ver aquí. Estoy seguro y quiero creer que casi todos ustedes ya lo tienen retemorizado, pero dice aquí en Romanos 10, versículo 9, dice que si confesares con tu boca, ahora bien, vamos a pararnos allí por un momento, si confesares con tu boca, si alguien es mudo y no puede hablar, si no puede usar su boca, entonces él está condenado al infierno, ¿no? Eso no tiene sentido, ¿verdad? Pero dice aquí, si confiesas con tu boca. En otras palabras, si alguien no puede confesar con su boca, no puede cumplir los requisitos, aparentemente. En la superficie sí es. Pero hay que entender orientalismos. Hay que entender figuras literarias. Ese de confesar con la boca no se refiere a abrir la boca y hacer sonidos. No. La expresión con la boca se usa muchas veces en la Biblia. Ustedes lo van a ver muchas veces. Por ejemplo, Mateo 5 dice que Jesucristo abrió la boca y empezó a hablarles. ¿Por qué dice eso? Si Él les habló en voz alta, tuvo que abrir la boca, ¿no? Lógicamente nosotros vamos a comenzar a pensar, hay algo aquí que no estamos entendiendo. Bueno, es esto, la expresión abrir la boca o con la boca es una indicación de confianza, de convicción, de sinceridad en la Biblia. Es un orientalismo. Cuando nosotros le preguntamos o le decimos a alguien, si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Nosotros quizás no hayamos sabido lo que estábamos preguntándole a la persona, pero esa parte del corazón es muy importante, porque con la boca es una expresión de sinceridad, de confianza, de una actitud de corazón. Es casi al revés de lo que aparentemente significa. Porque yo puedo decir cualquier cosa con la boca. Yo puedo decir, cualquier hombre puede decir, sí, Jesucristo es, y Él es Señor, sin querer decirlo en absoluto. Así que no puede significar eso. Cualquier hombre dice, sí, yo creo que Dios levantó de los muertos. Sí, los actores lo hacen muchas veces, otros lo hacen solo jugando. Entonces, ¿qué puede significar? La palabra de Dios es correcta, es magnífica, no es nada del cual se pueda burlar. No, con la boca significa confianza y sinceridad. Significa algo que viene del corazón. Pero con la boca indica dedicación a lo que uno está diciendo. En otras palabras, dice que si confesares con tu boca, en otras palabras, la idea aquí es, si tú de verdad crees o te dedicas a la idea que Jesús es el Señor, y si tú creyeres en tu corazón que Dios te levantó de los muertos, serás salvo. Yo le pregunté al doctor Weber esto yo creo que cuando yo por primera vez estaba en la palabra, hace 14 años, le pregunté sobre esto y me dijo, no, porque yo sabía a una persona que era un sordo mudo. Y me dijo, no tiene que ver con abrir la boca, no tiene que significar eso, tiene que ver con lo que realmente cree esa persona en su corazón. Es la idea de querer decirlo, de decirlo con confianza, de estar convencido, es la idea, de estar convencido. La idea por detrás aquí es, si alguien tiene la voluntad de decir algo, entonces está convencido de eso. Es la idea que va por detrás. Ahora nosotros sabemos que cualquier persona puede decir cualquier cosa, pero en el uso oriental, en los orientalismos, esto de confesar con la boca, entonces indica, siempre esa forma de expresión, confesar con la boca, o de abrir la boca, indica esto de sinceridad, de exteriorizar, de tener la voluntad, de tener tanta convicción, tanta confianza de lo que uno piensa, de tener entonces la valentía, el valor de exteriorizarlo, ¿entiende? Porque uno puede pensar muchas cosas, pero muchas veces no tiene el arrojo, la valentía, el valor de decirlo.
Si uno entonces tiene el valor de abrir la boca y decirlo, entonces significa que tiene confianza. Es la idea que va por detrás de este orientalismo en su aplicación aquí. En otras palabras, si tú tienes confianza en que Dios te levantó de los muertos, si tú crees en que Jesús es el Señor, si tú realmente estás dedicado a eso, que Jesús es tu Señor, y si tú crees que Dios te levantó de los muertos, tú serás salvo. Ok, eso lo hemos hecho nosotros, hemos hablado en lenguas, nosotros sabemos que estamos camino del cielo, que nada nos puede detener. Tenemos el hombre interior, el hombre interior. El único trabajo que nosotros tuvimos que hacer para ser salvos fue creer, nada más, el único trabajo, porque es por gracia. Salvación es por gracia, a través de la fe. Y eso nosotros hemos hecho. Y el corazón aquí, eso de creer en el corazón, claro que todos sabemos que no se refiere a este órgano físico aquí, que a veces hoy hay trasplantes de corazón, yo creo que ustedes lo saben, hay trasplantes de corazón, y si yo tuviera un problema con mi corazón y me hiciera un trasplante, yo tendría que renacer de nuevo, ¿no? Porque tendría que creer con ese corazón nuevo, entonces. No, la referencia es a la parte más íntima de la mente, el de ser. La parte más íntima de la mente, el de ser. Lo que el corazón físico representa al cuerpo físico, el corazón de la mente, que es el corazón de que se habla aquí, representa a la vida del espíritu. Ahora bien, el gran principio, tú actúas, tú manejas tu propia vida, tú la controlas. La mayoría de las personas en el mundo se dejan manejar por las circunstancias, la sociedad y los compañeros. Nosotros como creyentes no podemos darnos el lujo, no podemos permitirnos estar en esa categoría de la vida. Nosotros estamos en control absoluto de nuestra mente y nosotros no permitimos que las circunstancias y los otros que nos rodean nos controlen. No permitimos que nadie nunca nos toque esa libertad que tenemos. El hipnotismo. ¿Todos saben lo que es el hipnotismo? Alguien mira al que está practicando el hipnotismo y llega a un estado mental adormecido, y luego le pueden hacer sugerencias, sugestiones, le pueden sugestionar, le puede incluso operar, le puede hacer cirugía sin otra anestesia, solo hipnotismo. Todos saben lo que es. Pero quizás no sabemos todo lo que deberíamos saber sobre esto, porque hipnotismo es una forma de posesión. Porque en el hipnotismo uno pierde control de su mente. Uno pierde control de su mente. Es muy diferente. Si uno tiene que tener una operación, es sumamente diferente tener anestesia química, permitir que el cuerpo esté insensibilizado a través de drogas, a través de medicamentos. Eso es muy diferente de permitir que un espíritu malo entre en la mente y nos controle allí. Y es exactamente lo que acontece cuando hay una hipnosis. Exactamente lo que ocurre. El hombre que está hipnotizando tiene un espíritu malo, aunque él puede ser un hombre de 5 sentidos completamente, según él, no cree en nada espiritual, pero él cree que el hipnotismo es algo mental, natural, pero está muy equivocado. Él tiene un espíritu malo que él está operando. Él viene, te mira en los ojos y dice, bueno, ¿tú quieres esta hipnosis para que no sientas ningún dolor durante la operación, o si te quieres dejar de fumar, o tú quieres bajar de peso, o esto o aquello? Yo entonces te hago la hipnosis y tú vas a resultar bien. Y lo que haces es que tú entregas tu mente a él y al espíritu malo que él está operando. Eso es del diablo. Y se está cometiendo todos los días, en todos sus países prácticamente, el espíritu malo en operación. Sencillamente porque son ignorantes de la palabra de Dios. La cirugía psíquica,
Vamos a hablar de eso más adelante. Voy a hacer disponible un libro para que ustedes lo puedan ver sobre cirugía psíquica. Es algo que se practica en muchas partes del mundo, sobre todo en las islas Filipinas. Mucha gente va allá porque hay estos sanadores de las Filipinas que sin entrenamiento médico, sin herramientas, le operan a uno con las puntas de los dedos. Ellos le abren el tórax, por ejemplo, y corrigen condiciones del corazón o de los pulmones o lo que sea, cualquier parte del cuerpo. Meten la mano, los dedos de la mano directamente en el cuerpo. ¿Lo han visto ustedes muchas veces? ¿Esto es lo que se ve todos los días esto? No aquí, gracias a Dios, no con nosotros, pero en las Islas Filipinas sí, todos los días esto se hace. ¿Eso es natural? ¿Que la mano entre en el cuerpo así, sin resistencia? No, eso no se hace naturalmente, eso no se hace. Es a través de espíritus malos que esto se hace, pero la gente va porque quieren una sanidad. Y estos hombres dan sanidades. Es el diablo, es el poder del diablo. Uno se entrega al espíritu malo y siempre paga un precio tremendo. Nosotros no necesitamos esto de las manos. Nosotros podemos tener sanidades perfectas, inmediatas, solamente a través de la manifestación de dones sanidades. No necesitamos cirugías psíquicas para esto. Posesión. Nosotros no nos entregamos a ningún espíritu nunca. Nosotros nos entregamos solamente al Señor Jesucristo. Y entonces, ustedes saben que no es lo mismo. Nos entregamos en el sentido de tomar la decisión de hacer por nuestra propia decisión voluntaria lo que Él quiere. En ese sentido nos entregamos, pero nunca en el sentido de, haz conmigo lo que quieras. No es, Padre, dime lo que quieras y yo lo voy a hacer. Es así que nosotros nos entregamos. Es cuestión de dedicarnos, disciplinarnos, no de dejar que Él nos posea. Efesios 3, por favor. Nosotros creemos Romanos 10:9 y recibimos entonces adentro al hombre nuevo, que es Cristo en nosotros, esperanza de gloria, que es el poder del Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo. Efesios capítulo 3, el versículo 16, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder, ¿dónde? En el hombre interior por su Espíritu. En otras palabras, el Espíritu de Dios le enseña a su creación en ti, es ahora tu espíritu. ¿Qué es? El hombre interior. Es exactamente la referencia aquí, al hombre interior. Este hombre interior es el que recibe la información. Cuando nosotros creímos, Romanos 10:9, de sinceridad, con sinceridad, en el corazón, Cristo entró. Porque nosotros le evitamos entrar, en el sentido de creer, Romanos 10:9 y 10. Cristo entró. Y recibimos todo lo que Cristo es, todo lo que representa, todo su poder, toda su santificación, su justicia, su verdad, su belleza, todo entró espiritualmente, todo. No dejó nada afuera, nada. Cuando Jesucristo entró, Él no dejó afuera su brazo derecho o su pie. Él entró completamente. Bueno, cuando ustedes entraron aquí esta noche, ¿dejaron el pie izquierdo ahí en el dormitorio? No, creo que no. Aquí están ustedes, totalmente. Lo mismo con Cristo Jesús. Cuando Él entró en nosotros espiritualmente, Él entró del todo. Ahora es importante esto, muy importante, porque tenemos que reconocer que la revelación que nosotros recibimos es a través de este hombre interior completo. Totalmente completo, este ser que nosotros tenemos adentro, espiritual. Totalmente completo. Él es el todo en todos. No hay parte de ti donde Él no esté presente. Es ojos por detrás de nuestros ojos, manos detrás de nuestras manos, corazón detrás de nuestro corazón, etcétera, etcétera. Completo dentro de nosotros, totalmente, sin faltar nada. 2 Corintios capítulo 4. 2 Corintios 4. Tenemos el hombre interior perfecto en nosotros y es a través de este hombre interior perfecto, Cristo, perfecto, completo, sin nada que falte, que nosotros operamos el poder del Espíritu Santo. 2 Corintios 4, en el versículo 16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior,
Hombre exterior, ¿qué es esto? El hombre de cuerpo y alma, la parte carnal. Aunque este hombre exterior se va desgastando, ¿qué significa esto? Que somos mortales. Que esta parte carnal de mí y de ustedes no está aquí para siempre. Carne y hueso, carne y sangre no va a heredar el reino de Dios, dice en la palabra. Es el hombre espiritual que hereda el reino de Dios. Cuando dice aquí que aunque este hombre exterior se va desgastando, está refiriéndose al hecho de que todos nosotros somos cuerpos mortales. No hay nadie que tenga un cuerpo físico inmortal, nadie. En el huerto de Edén, Adán quizás hubiera podido vivir para siempre, y Eva, si no hubieran pecado. Pero desde la caída no hay nadie que tenga un cuerpo dispuesto y en condiciones para vivir para siempre aquí en la tierra, así que se va desgastando. No hay nadie que escape este proceso. Pero con la palabra de Dios podemos desacelerar el proceso tremendamente, gracias a Dios, para que vivamos fuertemente, con mucha salud. Pero de todas maneras, no es inmortal el cuerpo físico. Pero aunque se va desgastando, el interior, el hombre no obstante, ¿se va desgastando? No, se renueva de día en día. Dice el interior, el hombre interior. ¿Qué es este hombre interior? Es Cristo. Cristo totalmente dentro de nosotros, totalmente en nosotros. Todo Cristo totalmente en nosotros. El hombre interior, el espíritu que se renueva, ese espíritu es inmortal, no se corrompe, no se va desgastando, no se va muriendo, es perfecto y se va renovando día tras día. ¿Cómo se renueva? Hablando en lenguas. La gran importancia de la lengua, porque esto nos edifica ¿dónde? ¿En la mente? Las lenguas nos edifica ¿dónde? En el espíritu. Este hombre interior, por esto hablar en lenguas es requisito a recibir gran revelación, es requisito al andar espiritual dinámico, porque así se va renovando este hombre interior. Porque nosotros nos edificamos espiritualmente a través de manifestar el espíritu en hablar en lenguas. Así que cuando nosotros hablamos mucho en lenguas, nos ensanchamos y nos engordamos espiritualmente, que es muy bueno en el campo espiritual, engordarse, porque quiere decir robustecernos, hacernos más fuertes, y nos vestimos la mente de la palabra y crecemos, nos vamos renovando, edificando espiritualmente. Efesios 4, por favor, Efesios 4. Tenemos un hombre interior que se va renovando. Dice aquí en versículo 24 de Efesios 4, y vestíos ¿de qué? ¿De qué? Exactamente, no del viejo, del nuevo. ¿Quién es? ¿Qué es? Cristo es el espíritu que cada uno de nosotros tiene dentro de él incondicionalmente. Espíritu perfecto, sin limitación, sin medida. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Este es el hombre nuevo, el espíritu, el hombre interior. Este hombre creado por Dios. Dios lo creó en nosotros cuando creímos Romanos 10:9. Este gran poder potencial espiritual, este dunamis, que nosotros podemos hacer cinético, activo, a través de hablar en lenguas y de actuar de acuerdo con la palabra de Dios. Vestíos del nuevo hombre. Dice, vestíos. Dios dice Dios aquí, y yo te voy a vestir. No. Dice que Dios ya creó dentro de nosotros el nuevo hombre y depende de nosotros entonces que vestirnos de él. ¿Dónde? En la mente. En la mente. Ya está aquí perfectamente y completamente, espiritualmente. Es solo cuestión de vestirnos de él entonces. En la mente. A través de la renovación del entendimiento. Así lo hacemos. Es obras. La salvación es por gracia. Renovar el entendimiento y de andar según el Espíritu, aunque recibimos la cosa que vamos a recibir por gracia, el disciplinar la mente para reconocer la revelación de Dios y para hacer las cosas que Dios nos pida, eso es cuestión de obras nuestras. Así que nos vestimos en la mente. Dice aquí, vestidos del nuevo hombre, creado, eso es traído a la existencia, algo que nunca había existido antes, porque nunca había estado en nosotros antes este espíritu. Dios lo creó
Él lo hizo existir en nosotros, que no había existido antes. Creado según Dios, y esto de según es por medio de acuerdo a Dios en la justicia y santidad de la verdad. Cristo en nosotros. Así que nosotros pasamos a ser hombres o mujeres de cuerpo, alma y espíritu. Y todo, al fin y al cabo, vuelve a su forma original. Si Cristo no vuelve pronto a la tierra y este cuerpo mortal sigue desgastándose hasta el punto en que nosotros tengamos que dormirnos, entonces, ¿qué pasa a ese Espíritu de Dios? Vuelve a Dios. Vuelve a Dios. Sencillamente, vuelve a Dios. Él lo pone en almacenaje con él hasta que Cristo retorne. Eso no quiere decir, como algunos enseñan, que nosotros vamos al cielo al morir. Ustedes saben eso. No es que nuestra alma, que nuestra personalidad, que nuestro ser vaya al cielo. Es que ya que la parte física de nosotros no está funcionando, nosotros estamos dormidos, como dice la palabra, ya no está funcionando, el corazón no está latiendo, etc. Ya el Espíritu de Cristo, no tenemos más necesidad del Espíritu de Cristo, porque no vamos a hacer nada con ese Espíritu, así que vuelve a Dios. Nosotros no vamos a Dios, pero el Espíritu que Él nos ha dado vuelve a Dios. Pero la gente enseña que nosotros estamos flotando por ahí arriba, fumando cigarros y puros y tocando arpas y todo eso. Bueno, una vez que el hombre está muerto, él está muerto hasta el retorno. Hasta el retorno. O en algunos casos, más tiempo que eso, en casos desafortunados. Pero el caso de los muertos, los renacidos, es hasta el retorno de Cristo. Y ¿cómo pasa que cuando Cristo retorna, nosotros vamos a tener cuerpos nuevos? ¿Cómo ocurre esto? Bueno, yo no sé. Yo no tengo ninguna idea. Lo único que yo sé, claro, es que lo que dice la palabra. Y yo sé que dice algunas cosas sobre el cuerpo nuevo, que va a ser perfecto, espiritual, pero no me preocupa. Yo sé que la manera en que yo recibí este cuerpo mortal, físico que yo tengo, es bastante milagrosa, de verdad, es fantástico, magnífico, como nosotros tenemos nuestros cuerpos físicos, que un hombre y mujer se juntan y sale este bebé que llega a la forma que nosotros tenemos hoy en día, es algo realmente extraordinario. Pero el Padre, quien es espíritu, yo creo que Él puede engendrar una forma espiritual también, un cuerpo espiritual. Yo no sé cómo se hace, pero yo sé que un día yo y ustedes también, todos nosotros los creyentes renacidos, tendremos un cuerpo espiritual perfecto. Pero entre tanto tenemos un hombre interior perfecto. Y nos toca a nosotros vestirnos mentalmente de este hombre interior perfecto. Porque lo tenemos. Es cuestión de renovar entonces el entendimiento para poder vivir de acuerdo a, según esta creación de Dios en nosotros cada vez más eficientemente. Hasta que tengamos este nuevo cuerpo que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, como dice en la palabra. Colosenses 1, por favor. Colosenses 1. Y versículo 26. Dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿A quiénes? A sus santos. Claro que estos son hombres que después de estar muertos unos 500 años, la iglesia los reconoce como habiendo hecho grandes cosas. Perdón. Ese es un mandamiento de hombres, ¿verdad? Una doctrina de hombres. Nosotros somos todos santos. No nos convertimos en santos por edicto eclesiástico. Dios nos hace santos por medio de santificarnos, poniendo dentro su Espíritu Santo. Un santo es alguien que tiene Espíritu Santo adentro. Puede que no conduzca su vida de una manera muy santa, eso es problema de él, pero eso no hace que deje de ser un santo en los ojos de Dios. Gracias a Dios por su gracia. Un santo es el a quien Dios ha santificado mediante su Espíritu adentro. Así que Dios ha manifestado su misterio
a sus santos, a quienes, versículo 27, Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Es fantástico, es magnífico. Cristo en nosotros, las palabras más excelsas, más sublimes de los hombres se ven muy atenuadas ante la grande realidad de Dios, ante la palabra de Dios. Las palabras más poéticas, más sublimes, sencillamente no se pueden comparar con la magnífica revelación de Dios. Nosotros somos cartas vivientes, dice la palabra. Nosotros vivimos la palabra de Dios. Nosotros tenemos el hombre interior, y si nos vestimos de la gran realidad, a través de la palabra, de la gran realidad de este hombre interior, nosotros vamos a ser cartas vivientes, manifestando el gran mensaje liberador al mundo que Dios quiere mandarles. Palabra sobre el mundo, Ministerio de Reconciliación. Por favor, cartel 37. Nosotros recibimos las manifestaciones de revelación a través del hombre interior. La revelación es revelada al hombre interior, que se menciona en Efesios 3:16, en 2 Corintios 4:16, lo que se llama el nuevo hombre, en Efesios 4:24, y en Colosenses 3:10, y en Colosenses, Cristo en vosotros. También hay otras referencias además de estas. Aquí tenía algunas que identifican cómo nosotros recibimos, o a través de qué fuente, o a través de qué agencia nosotros recibimos las manifestaciones. Es a través de esta realidad interior que nosotros tenemos, que es Cristo en nosotros, el nuevo hombre, el hombre interior. El hombre de cuerpo y alma recibe toda la información que recibe a través de los 5 sentidos. Repito, el hombre que está limitado solo a cuerpo y alma recibe toda su información a través de los 5 sentidos. Si él es solo cuerpo y alma, no recibe nada de espíritus malos. No recibe nada del Espíritu de Dios. Pero el hombre renacido recibe información entonces a través del hombre interior, del nuevo hombre, de Cristo en él. Oídos tras sus oídos, ojos tras sus ojos, etc. El hombre natural que quiera hacer contacto con verdades sobrenaturales sin renacer, se va a meter en el otro lado, y él no va a estar limitado a ser un hombre de solo cuerpo y alma, va a tener un espíritu que no es el espíritu de Cristo, y así va a poder recibir otra información. Pero nosotros recibimos el espíritu de Cristo adentro, entonces nosotros tenemos ojos espirituales, oídos espirituales, tenemos 5 sentidos espirituales. Enseñamos que cuando uno tiene el espíritu adentro, que lo que recibe entonces no es a través de los 5 sentidos, sino a través del espíritu. Pero ahora quiero añadir una realidad, otra verdad realmente chocante, y es que toda la información espiritual que nosotros recibimos es a través de los 5 sentidos también. Pero no los 5 sentidos carnales del hombre exterior, sino los 5 sentidos espirituales del hombre interior, Cristo adentro. ¿Se acuerdan? Ojos tras nuestros ojos, oídos tras nuestros oídos, dedos tras nuestros dedos, todo eso. Ese hombre interior recibe información y nos comunica la información a nosotros. Es el hombre interior que no está limitado en ninguna manera. Una vez el doctor aprendió algo sobre este hombre interior cuando estaba ministrándole a una mujer. Ahora, no se olviden de esto, que recibimos la información a través de los 5 sentidos espirituales. Es un hombre interior que tenemos, un ser nuevo, totalmente ahí. Ojos tras nuestros ojos, oídos tras nuestros oídos, etc. Todo ahí. Y cuando hablamos de los 5 sentidos, quiero que ustedes entiendan que es una forma como abreviada de hablar a todo el aparato sensorio del ser. Hay otros
Se puede hablar de otros sentidos. Solamente son extensiones de verdad de los 5 sentidos básicos. Pero es que toda la capacidad sensoria del ser, del organismo físico, también el nuevo hombre espiritual tiene este aparato sensorio de poder registrar efectos. Bueno, el doctor le estaba administrando a una dama. Y su hombre interior recibió entonces la revelación que le comunicó al doctor, y el doctor sintió el problema de esta mujer en su propio cuerpo. Pero no era su cuerpo físico, era su cuerpo ¿qué? Espiritual. ¿Y qué es lo que sintió? El doctor en su hombre interior sintió un dolor agudo en sus ovarios. Sus ovarios. Y esto de verdad le llamó la atención al doctor, porque él sabía que siendo hombre, él no tenía ovarios, pero sintió un dolor fuerte en sus ovarios. ¿Cuántos de ustedes hombres han sentido dolores en sus ovarios? El doctor recibió revelación. ¿Cuál era el problema de esta mujer? Tenía un problema en sus ovarios. Si el doctor le iba a administrar, entonces él tenía que tener revelación en cuanto a eso. Así que Dios le mostró a su hombre, entre comillas, interior, lo que era el problema. Porque este hombre interior, Cristo adentro, dice que no hay ni varón, ni mujer, ni hembra. ¿Se acuerdan? Este Cristo adentro no está limitado en nada. Lo tiene todo. Así que nosotros podemos recibir revelación en cuanto a cualquier realidad. Cualquier realidad. Una vez el doctor estaba administrando, quería ayudarle a la persona y le ministró a su rodilla, porque el doctor sintió un dolor en su rodilla, su propia rodilla. Pero no era su rodilla física, sino que la rodilla espiritual, rodillas tras nuestras rodillas. Él sintió el dolor en la rodilla espiritual, pero era como si estuviera sintiendo, experimentando este dolor en su propia rodilla carnal. Le ministró a ese hombre, o quería ministrar a ese hombre, pero el hombre dijo, yo no tengo nada en la rodilla, no tengo ningún problema en mi rodilla. 3 días creo que fue después, 3 días después ese hombre estaba en el hospital con un gran hinchazón en su rodilla, porque él había rechazado la administración del doctor William, porque él no sabía que tenía un problema con su rodilla. El doctor sí lo sabía. El mismo hombre, quien tenía el problema, todavía no estaba experimentando ningún dolor en su rodilla. Pero el doctor sí lo experimentó. ¿Por qué? No porque el hombre a quien estaba ministrando tuviera un dolor, sino porque el hombre tenía un problema en su rodilla. Y Dios se lo mostró al doctor William a través de la revelación al hombre interior, a la rodilla del hombre interior, para que el doctor pudiera saber. Es que Dios nos dará la información que nosotros necesitamos cuando la necesitemos. Nosotros sabremos. No es siempre una cosa tan gráfica o tan sensual, por así decirlo, como oído, un sonido, o una vista, o un dolor, o algo del tacto, o del olfato. A veces, muchas veces, es solamente cuestión de llegar a saber. Solamente que sabemos, no estamos conscientes de haber recibido la información a través de uno de los sentidos, es solo que tenemos la idea, el pensamiento. ¿Entiende? Llega a estar en nuestra mente el pensamiento, la idea, por revelación, y no estamos conscientes de haber recibido ese pensamiento a través de uno de los sentidos espirituales. Pero tenemos la información. Dios nos dará la información que nosotros necesitamos cuando la necesitemos. Mateo 17, por favor. Mateo 17. Después del día de Pentecostés, nosotros tenemos el hombre nuevo. Antes del día de Pentecostés, ellos tenían el Espíritu sobre ellos. Nosotros tenemos el Espíritu dentro de nosotros, que quiere decir que es permanente, ¿verdad? Permanente, incorruptible, sin limitación. Antes del día de Pentecostés, los hombres y mujeres de Dios tenían el Espíritu sobre ellos, que quiere decir sencillamente que el Espíritu no estaba allí permanentemente y que tenía ciertas limitaciones, que estaba allí para motivos determinados, específicos, para periodos de tiempo específicos.
Es lo que quiere decir el Espíritu sobre ellos. Sobre no quiere decir encima de la cabeza. La palabra sobre, cuando hablamos de los hombres de Dios en el Antiguo Testamento que tienen Espíritu sobre ellos, la palabra sobre significa que no estaba dentro de ellos en el sentido en que el Espíritu está dentro de nosotros. ¿Qué significa dentro de nosotros? Que es parte integral, permanente, incondicional de nosotros. ¿Entienden? Es lo que dentro de significa con nosotros. Parte integral, incondicional, permanente de nosotros. Con los hombres del Antiguo Testamento no era integral, permanente, incondicional. Era condicional. Condicional. Pero no es que estuviera colocado físicamente encima de ellos, ¿entiende? No estaba sobre en ese sentido. Estamos hablando de realidades espirituales. Porque en el Antiguo Testamento, cuando recibían revelación, ellos también recibían revelación a través de los sentidos espirituales, ¿entienden? Si Dios les ponía encima, sobre ellos el Espíritu, era condicionalmente. No era como hoy, después del día de Pentecostés. Pero si iban a recibir revelación, tenían que tener un hombre interior en el sentido de la capacidad de recibir revelación. ¿Me entienden? Es muy importante esto, muy importante. Aquí en Mateo tenemos un ejemplo de revelación antes del día de Pentecostés. Mateo 17, versículo 3, dice: He aquí les aparecieron a estos hombres Moisés y Elías hablando con él. ¿Qué fue? Una visión, dice en el versículo 9. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: No digáis a nadie la que, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Ellos habían visto una visión por revelación, por Espíritu sobre ellos. Por revelación vieron. Versículo 5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, ¿una voz? ¿Una qué? Una voz. ¿Escucharon algo? Espiritualmente. Revelación por medio de el sentido espiritual, en este caso del oído. Del oído. ¿De qué? Del oído. He aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A él oíd. A él oíd. Versículo 6. Y al oír esto, los discípulos, ¿al qué? Oírlo. El sentido espiritual del qué? O del oído. Al oír esto por revelación. No fue un sonido real, en el sentido de un sonido en los 5 sentidos, un sonido espiritual. Al oír esto, esta voz, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Bueno, lo que yo quiero que ustedes vean es que Dios había puesto su Espíritu sobre ellos, y así que ellos podían recibir revelación, o por vista, o por oído, o por lo que sea. Pero recibían revelación a través de los sentidos espirituales, no físicos, a través de los sentidos espirituales de ese Espíritu que Dios había puesto sobre ellos. Sobre en el sentido de solo condicionalmente, no permanentemente, eternamente, condicionalmente. Hoy tenemos el Espíritu nacido dentro. Antes de Pentecostés era el Espíritu puesto sobre los hombres en el sentido de hecho disponible a ellos, puesto a su disposición por un periodo específico de tiempo para cumplir los propósitos que Dios quería. Dice en Juan 14:12 que si nosotros creemos en Jesucristo, que vamos a hacer las mismas obras que Él hacía, y aún mayores, es lo que dice en Juan 14:12. Nosotros sabemos que no vamos a hacer obras mayores que Dios. Pero si Jesucristo fuera Dios, sería obras mayores que Dios, pero no es así. Marcos 5, por favor. Pero si las obras de Jesucristo, hombre, Hijo de Dios, las vamos a hacer. Marcos 5. Y en el versículo 30. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo,
¿quién ha tocado mis vestidos? Jesucristo había sentido que alguien le había tocado sus vestidos. Estaba en medio de muchedumbre de gente. Muchas personas le estaban tocando. Sus vestidos colgaban así, sueltos, a su lado, atrás, en su cuerpo. ¿Sintió él el tacto físicamente en su vestido? No. Yo no tengo nervios en mi traje. Si alguien toca mi traje sin hacer presión en la piel de mi brazo, ¿lo voy a sentir yo? ¿Lo van a sentir ustedes? No. Tienen que tocarlo de tal manera que, de tal forma que haga presión en mi piel, en mi cuerpo, entonces lo puedo sentir. Pero si yo tengo algo aquí, como la parte de este traje que está aquí por la silla, al lado de la silla, alguien podría venir, tocarlo, yo no tendré ninguna conciencia de eso, físicamente. Lo mismo con Cristo Jesús. ¿Qué pasó? Es que Él tenía el Espíritu sobre Él, porque era el antes de Pentecostés. Antes de Pentecostés, no era Cristo en Él, esperanza de gloria. Él era Cristo. Pero Él tenía el Espíritu sobre Él, y Él podía recibir revelación por medio de los sentidos espirituales. Y en este caso recibió revelación por medio del sentido espiritual del tacto. No fue que él sintió a la mujer tocar su manto, sino que él lo sintió por dentro, recibió revelación. Y damas y caballeros, el mismo poder está disponible a nosotros hoy, lo tenemos y ya lo estamos manifestando. Siempre cuando nosotros hablamos en lenguas, interpretamos, profetizamos, cuando operamos las manifestaciones de revelación, no solo está disponible, sino que nosotros ya estamos operándolo. Y es solo cuestión de llegar a través de leer la palabra juntos, estudiarla, llegar a conocer aún más íntimamente cómo funciona para poder operarlo más eficazmente. Y en eso estamos. Es Cristo en nosotros no solo la esperanza de gloria, sino la certeza de ser más que vencedores aquí y en todo aspecto de esta vida terrenal, aquí, ahora mismo, si nosotros creemos para operar su poder. Muy bien, damos gracias al Padre. Padre, gracias por tu palabra, gracias que podemos saber que no solo que tú existes y que tú nos escuchas, sino que tú trabajas en nosotros de una manera que el mundo de los 5 sentidos sencillamente no puede entender. Pero Padre, nosotros por tu gracia, sí estudiamos tu palabra y sí podemos entender por lo menos un poco de lo que tú estás haciendo con nosotros y por nosotros. Gracias por el privilegio y gracias por la gran realidad que es tu Espíritu Santo dentro de nosotros, para que nosotros lo podamos manifestar, vivir con gran poder para bendecir a tu gente y para ser bendecidos nosotros mismos también. Padre, gracias por bendecir a cada estudiante de esta clase tremendamente, que todas sus necesidades están siendo suplidas, que cualquier miembro de su familia que no esté aquí con nosotros esté siendo cuidado y protegido por ti, para que no tengamos que preocuparnos por nada que esté fuera de esta clase, y la cosa que tú quieres que nosotros recibamos, que es la grandeza de tu palabra en cuanto a las manifestaciones de tu Espíritu Santo. Gracias por esto, Padre, en nombre de Jesucristo. Amén.